Buenos días, amados hermanos. Deseo que Dios sea con ustedes, que esté de su lado, que les bendiga. Y hoy, nuevamente, eh, por segunda ocasión, estaremos 50 en el templo y el resto de la iglesia en casa, en nuestra escuela dominical. Y le damos gracias al Señor porque independientemente de todo, Él nos permite que estudiemos su palabra y que le rindamos homenaje, culto, adoración a Él, que todo lo merece. El domingo pasado iniciamos una nueva serie de estudios haciendo referencia al servicio integral de la iglesia. Y comenzamos con el tema de la misión integral de Jesús, su vida cotidiana. Y hoy, continuando con nuestros temas, con referencia al servicio integral de la iglesia, vamos a ver la misión de la iglesia como extensión de la misión de Jesús. La misión de la iglesia como extensión de la misión de Jesús. Y bueno, sabemos que la iglesia fue establecida o constituida por Cristo. Él es su fundador. Y Cristo edificó, fundó su iglesia para dar continuidad a su misión, a la misión que Él desarrolló aquí en la tierra. Y como lo vimos el domingo pasado, la misión de Jesús fue guiada por el Espíritu Santo. La misión de Jesús contenía un mensaje de esperanza. Pero además de ello, la misión de Jesús integraba cubrir las necesidades fundamentales de las personas. Así que si usted y yo hemos aceptado la misión de Jesús, entonces eso significa que debemos convertirnos en sus aprendedores o en sus discípulos, habiéndole aceptado por la fe en nuestras vidas. Y además de ello, asumir con responsabilidad que si somos sus discípulos, debemos llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Así que todos aquellos que somos aprendedores o discípulos de Jesús, que tenemos a Jesús como nuestro maestro, debemos procurar ir creciendo espiritualmente, conforme al carácter de Cristo. Y esa era una de las peticiones del apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Él pedía al Señor que los hermanos de la iglesia crecieran espiritualmente y que Cristo fuera reproducido en sus vidas para ser llenos de la plenitud de Dios. Entonces, de esta forma y a partir de allí, de ser discípulos de Cristo, podemos nosotros asumir con responsabilidad la misión que Jesús nos ha encargado. Quiero invitarles a leer el pasaje de Mateo capítulo 25 del 31 al 46. Y en este pasaje nos vamos a dar cuenta que Jesús nos va a llamar a la iglesia a su presencia y nos va a pedir cuentas, tendremos que rendir cuentas. Leamos entonces el pasaje de Mateo capítulo 25, 31 al 46. Y dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed
y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a ver entonces que Jesús vendrá como juez y pedirá cuenta de la misión encomendada. Jesús vendrá como juez y pedirá cuenta de la misión encomendada. Y lo primero de ello es que Jesús vendrá en su gloria para juzgar a las naciones. Eso dice el texto bíblico. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo como una realidad escatológica, como una realidad que ocurrirá al fin de los tiempos. Una realidad escatológica de la cual el ser humano debe ser consciente, y mucho más el cristiano, de que el retorno, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será una realidad, pero que ella también trae consigo un juicio donde va a ser sometida toda la humanidad. Y la iglesia debe estar preparada. Nosotros debemos estar preparados para ese momento tan, pero tan importante. Entonces Jesús vendrá en su gloria para juzgar a las naciones. Pero también Jesús estará sentado en su trono de gloria. Él estará en su trono de gloria, sentado como juez, como rey. Tendrá un asiento de autoridad. Y Jesús es quien tiene la autoridad absoluta para juzgar a todas las naciones. Ese es el supremo juez, la suprema corte, el supremo juez, Jesús. Y como tercero también, todas las naciones, todas sin excepción, deberán comparecer ante Jesús, que es el juez supremo. Toda la humanidad, sin excepción alguna, será reunida ante Jesús, el juez supremo, para enfrentarse
a un juicio. En ese juicio, entonces, habrá una separación. Habrá una separación. El retorno del Señor traerá consigo un juicio que va a dividir a la humanidad. Y esta separación se va a dar a partir de algunas características de cada una de las personas para conformar dos grupos. Se formarán dos grupos. Dice el Señor Jesús, unos serán los benditos, que también denomina los justos, y otros serán los malditos, que también denomina injustos. Y a partir de ellos el juez va a emitir un veredicto para cada grupo. Entonces, como discípulos de Cristo, como creyentes o como cristianos, debemos ser conscientes de que Jesús vendrá como juez y que va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas de la misión que nos ha encomendado. No se trata de ser evangélico y ya, sino que usted y yo hemos sido llamados a una misión a la cual nosotros tendremos que dar cuentas de ella. Y eso será cuando Jesús venga, que se sentará como juez, estará en su trono de gloria. Todos compareceremos ante Él y allí el Señor Jesús hará una selección, unos a la derecha y otros a la izquierda. El hecho de que Jesús venga como juez en su retorno, en su segunda venida, trae como consecuencia que Jesús dará un veredicto acorde al resultado de la misión encomendada. Un veredicto acorde al resultado de la misión encomendada a usted y a mí. Y la iglesia que fue constituida por Cristo, que fue edificada por Cristo, bueno, Él la constituye para asumir la responsabilidad de llevar a cabo la misión encomendada por Él. Esa misión que Cristo cumplió aquí en la tierra y que la extendió a nosotros como su iglesia. Entonces, la respuesta responsable o irresponsable ante este hecho traerá como consecuencia una separación y traerá un veredicto para cada una de las partes resultantes. Vamos a ver entonces el primer veredicto posible. El primer veredicto posible, y este es una herencia en el reino de Dios para los que cumplieron la misión de Cristo, la misión encomendada. Dice el verso 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, todas aquellas personas que habiendo aceptado el señorío de Cristo en su vida, que adquieran el carácter de justos y hayan llevado a cabo la misión de Jesús, ellos serán llamados benditos de Dios el Padre. Serán llamados benditos. Pero también heredarán el reino de Dios que fue preparado para ellos previamente. Dice que desde la fundación del mundo. Algo que Dios ha preparado de antemano. Pero, ¿cuáles son las razones de ese primer veredicto? ¿Por qué estas personas de la derecha tienen un veredicto diferente al de la izquierda? ¿Cuáles son esas razones para ese primer veredicto de decirles a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado desde antes, ha sido preparado desde la fundación del mundo? Entonces, una de las razones por las que se da ese veredicto es porque estas personas
dieron de comer al hambriento. Cumplieron esa misión que Jesús cumplió en esta tierra, pero ellos la hicieron extensiva en sus vidas a nombre de Jesús. Dieron de comer al hambriento, dieron de beber al sediento, dieron alojamiento a quien lo requería, dieron ropa para vestir a quien la necesitaba, visitaron al que estaba enfermo o en la cárcel. Fueron aquellas personas en las que su corazón estuvo dispuesto a servir incondicionalmente, aún sin saber que lo hacían para Cristo. Son personas que sirvieron a Cristo al servir a las personas más vulnerables y marginadas, aquellos que han sido desechados por este mundo, por la vanidad de este mundo, y que Jesús los nomina como los más pequeños. Bueno, este es el primer veredicto y las razones por las cuales Jesús dará este veredicto. Pero también hay un segundo veredicto posible, y es el castigo eterno para los que no cumplieron la misión de Cristo. Y dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Serán apartados de la presencia del Señor y serán llamados malditos. Ese es el segundo veredicto. Personas apartadas de la presencia del Señor y llamados malditos. Y su lugar de castigo será el fuego eterno. Es un lugar que también está preparado para quienes hacen maldad. Entonces aquí hay dos lugares preparados, uno para los de la derecha, desde la fundación del mundo, y otro lugar preparado para aquellos que hacen maldad. Y bueno, este juicio está está en la soberanía de Dios, que Él es el recto, Él es el juez de rectitud de toda justicia. Y bueno, no nos va a preguntar a nosotros cómo creemos que se debe realizar este juicio. Pero hay unas razones también para este segundo veredicto. Hay unas razones por las cuales los de la izquierda reciben este castigo, esta consecuencia horrenda, un fuego eterno. Es un fuego que no se acaba. Y las razones para este segundo veredicto, son diferentes a las razones del primer veredicto, aunque tienen cierta afinidad, pero son diferentes. Este grupo de personas no atendieron a las necesidades del que tenía hambre. Son aquellos que vieron a algunas personas padeciendo hambre y no atendieron, no hicieron caso omiso, como se dice así vulgarmente, se hicieron los de la vista gorda. Estas personas no atendieron la necesidad del que tenía sed, no ofrecieron alojamiento a quien lo necesitaba. Son personas que vieron la necesidad de vestido en las personas y no procuraron satisfacer la necesidad de estas personas. Son personas que no tuvieron misericordia
para por lo menos visitar al que estaba enfermo o que estaba privado de su libertad. Quizás las necesidades o las aflicciones de los más vulnerables, de los que padecen necesidad, se convirtieron para ellos en un paisaje. Y bueno, y dice Jesús que hubo ignorancia en el corazón de ellos, o bueno, lo da a entender, porque ellos en su ignorancia, su corazón se negó a servir a los más necesitados. Y Jesús da a entender la ignorancia de estas personas cuando dice en el verso 44, entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? Forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos. Jesús está diciendo, ustedes son ignorantes, porque ustedes no se dieron cuenta de mi necesidad. Y bueno, no sé qué tanta ignorancia tenga usted sobre las necesidades de sus semejantes en nuestro entorno. Es posible que haya lugares en nuestro casco urbano, en las veredas que usted ni siquiera conoce. Quizás usted está ensimismado en sus negocios, en su trabajo, en sus planes, proyectos, y no dedica un rato para mirar un poco el paisaje, visitar algunos sectores en nuestro municipio, en nuestro pueblo. Y quizás usted es ignorante de las necesidades que hay, de personas que necesitan que alguien cumpla la misión de Cristo. Quizás usted no ha sacado el tiempo para decir, voy a ver dónde me encuentro con Jesús en ciertos barrios marginados. Quizás usted es aquel que busca a Jesús en el templo y no ha buscado a Jesús allá donde Él está necesitado. Entonces, este grupo de personas en su ignorancia de su corazón se negó a servir a los más necesitados. Y este grupo de personas en su ignorancia y falta de justicia perdieron la oportunidad de servir a Jesús a través de servir a los más necesitados. Quizás a veces no entendemos que es un privilegio y una oportunidad que Dios nos da para servirle a Él a través de los necesitados. Entonces, es importante observar que este pasaje de estudio pues no podemos tomarlo aisladamente, en el sentido de que no estamos enseñando que usted necesita ayudar a los pobres, a los marginados para ser salvo. No estamos diciendo que si usted ayuda a alguien, usted es salvo. La misión que Jesús nos encomienda no se convierte, o estas obras no se convierten en un sustituto de la fe salvadora. Y es necesario comprender que la salvación es un don gratuito de nuestro Señor y que se da por la fe en Jesucristo. Pero debemos comprender que Santiago intenta darle integralidad en su carta a la misión de la iglesia, dando a entender que la fe sin obras está muerta. Y es que la fe necesita de la acción. Y las obras, las obras que Dios quiere que hagamos, que dice en Efesios el apóstol Pablo que Él ya preparó esas obras, se convierten en una evidencia de que hay una fe en el corazón. Es la evidencia de la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y esa evidencia es la que Jesús va a tomar en cuenta para dar su veredicto. También hay un destino final
en este veredicto como consecuencia de cumplir o no la misión de Cristo. Y es que hay castigo eterno para los injustos, para los que no vivieron la justicia de Dios. Así que aquel cuyo corazón no está dispuesto para servir, ayudando a suplir las necesidades de los más vulnerables, no estaría obrando con justicia y por lo tanto no estaría dando cumplimiento a la misión que Jesús encargó. Si usted se come toda la torta, si usted se come toda la patilla y no la comparte, usted se satisface a sí mismo y de ñapa usted está diciendo, Dios me está bendiciendo. Pero si usted no la comparte, usted no está viviendo la justicia de Dios. Y esta acción injusta tendrá su retribución. Pero no solamente hay castigo para los injustos, sino que también hay vida eterna para los justos. Para aquellos que viven la justicia de Dios. El libro del profeta Miqueas, que recomiendo que lo estudien, es un libro donde Dios reclama a su pueblo que viva la justicia, que viva su justicia. Y bueno, esa justicia es la rectitud, el carácter de recto, es un estado de una conducta recta y justa, y designa el perfecto acuerdo entre la naturaleza de Dios y los actos, lo cual se constituye en la norma para todos los hombres. Aquellos que tienen el carácter de justo practican la justicia con sus semejantes y dan a conocer a Jesús y buscan suplir sus necesidades más sentidas, y de esta forma así se da continuidad a la misión de Jesús, cumpliendo la misión de Cristo. La recompensa de asumir con responsabilidad la misión de Cristo es la vida eterna. Jesús es nuestro modelo. Él nos enseñó que Él era fiel al día de reposo, asistiendo a la sinagoga, leyendo las Sagradas Escrituras, enseñando las Sagradas Escrituras, pasando tiempo con Dios, orando al Padre Celestial. Pero esa no era toda la vida cotidiana de Jesús. Él nos enseñó que esa parte tan importante y fundamental en su vida la integraba con las personas, especialmente con los más necesitados, con aquellos pobres que tenían necesidad de Él, con los marginados, con los cautivos. De igual forma, nosotros como cristianos, es decir, aquellos que tenemos a Cristo en nuestra vida, debemos vivir. De igual forma debemos vivir. Entonces, ser cristiano no se trata solamente de muchas escuelas dominicales, de muchos ayunos, de mucho leer la Biblia. Eso es importante, que usted pase tiempo con Dios. Es importante que usted lea las Sagradas Escrituras. Es importante la fidelidad a la congregación de los hermanos. Pero si usted vive solamente una mera religiosidad, muy seguramente va a ser parte de los grupos de la izquierda. Porque al Evangelio hay que darle integralidad, a la fe hay que darle integralidad. A la fe hay que añadirle muchos ingredientes, como lo enseña el apóstol Pedro. Así que nosotros que nos llamamos cristianos debemos cumplir la misión de Cristo. Y la misión de la iglesia, como extensión de la misión de Jesús, debe ser integral. Y queremos decir con esto que nuestra labor como iglesia no se limita solamente a proclamar el mensaje de salvación, sino que se extiende, cubre e integra con el servicio a los más necesitados. Amados hermanos, quiero invitarles a esos tiempos de disciplina espiritual, el ayuno, la oración, el estudio bíblico, la escuela dominical,
pero también quiero invitarles a observar un poco más en detalle el paisaje. Y le animo a que en ese paisaje, en el contexto donde usted vive, que le rodea, en nuestro pueblo, en ese paisaje, detalle un poco más y busque a Cristo. De seguro le va a encontrar. Y de seguro le va a encontrar con hambre. De seguro le va a encontrar sin vestido, desnudo. De seguro le va a encontrar afligido, con necesidades. Y comparta la torta, comparta la patilla, comparta el pan. No se lo coma a usted solo. Sé que en nuestra iglesia hay personas vulnerables y que quizás no tienen que compartir. Pero también sé que hay otras personas que son vulnerables, que comparten lo poco que tienen y que lo hacen con mucho agrado, lo hacen con mucho amor. Pero también sé que hay personas, hermanos en nuestra iglesia, que tienen altas capacidades de compartir, que tienen altas capacidades para cumplir la misión de Cristo y ayudar para que aquellos marginados puedan encontrar el amor de Cristo a través de su servicio. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Amados hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.